Queridos hermanos, ¿cómo estamos aquí? Como ya todos los días ustedes saben, cuando con el gozo del Señor nos permite estar con ustedes, es día jueves 24, un día muy especial, y justo estamos aquí en esta tierra santa, en donde Dios nuestro Señor nos permite tener a nuestro San Romero de América, mártir, asesinado por ser la voz del pueblo, ¿no? Es un día grande para todo salvadoreño, un día muy especial en sí, ¿verdad? Es la conmemoración del asesinato de Monseñor Romero. Todo el pueblo salvadoreño lo celebra en sí. Es un día muy especial y por eso no podíamos pasar por alto este día tan especial, ¿no? Ya que a través de los años hemos ido viendo también la mano de Monseñor Romero obrar en tantas familias que con esa fe viva piden, como ya es costumbre en todo un pueblo católico, esos milagros, esa gracia que a través de él Dios nuestro Señor nos permite y concede a cada uno de nosotros. Decir y hablar de Monseñor Romero es reabundar casi, por decirlo así, en lo que ya todos sabemos, un gran hombre de Dios, entregado, como decíamos antes, a ser la voz del pueblo. Lo sabemos que no fue fácil y le llegó a costar, y tenemos en él el mejor ejemplo de nuestro Señor, ¿no? Que por derramar tanto amor al mundo le costó hasta su vida. Así también nuestro San Romero de América, Óscar Arnulfo Romero, viene a ser esa palabra viva de Dios nuestro Señor, encarnada en cada uno, y ya no solo de los salvadoreños, sino que también de todo un pueblo, ya que le llaman San Romero de América. Yo por acá no puedo presumirles a ustedes, miren por acá nomás, qué belleza de camisa por acá, maravilloso. Por ahí un saludo para la casa de la abuela, por donde tuve el gusto de estar el día de hoy, y por ahí encontramos esta belleza de camisa que hoy podemos lucir para ustedes, ¿verdad? En memoria de San Romero de América. Así es que un día que no puede ser menos. Maravillados estamos en la gracia de Dios, porque es Él mismo quien nos permite y escoge este pulgarcito de América para ser el centro, quizás primero del sufrimiento, pero recordemos que no hay gozo si antes no hay sufrimiento. Y hoy reina en nosotros la entrega y el amor de saber que tenemos compartiendo en nuestras vidas al primer santo salvadoreño, San Romero de América, ya que ahora ya tenemos otros beatos por acá, pero San Romero de América ocupa aquí en El Salvador cariñosamente ese lugar preferencial en todos los hogares salvadoreños. Así es que Dios me los bendiga, y vamos a ir al Evangelio del día de hoy, ya que el Evangelio del día de hoy es un Evangelio muy, podríamos decir, excéntrico, ¿no? El Evangelio de hoy viene de San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23, y el Evangelio, ¿verdad?, del día de hoy, vamos viendo cómo nos encontramos nuevamente en un ambiente de controversia y hostilidad, ¿no?, entre Jesús y los fariseos. Y la política se centra entre el origen del poder de Jesús, la cerrazón de algunas personas que era tan fuerte que ellos atribuían al demonio las obras buenas de Jesús, ¿no? Y en eso consistía su pecado: no reconocer todo lo bueno que Dios estaba obrando. Y en lugar de eso, pedían señales extraordinarias, ¿no? Pero hoy
Tenemos que abrir los ojos y los oídos porque Dios está obrando y Él está hablando, queriendo llegar a nuestro corazón. Pero qué mejor, queridos hermanos, que ir directo al Evangelio del día de hoy para poder entender de lo que estamos hablando, ya que justo era la similitud de lo que le decían a San Romero, ¿no? Que era el enemigo, decían, cuando él era la voz del pueblo, hacia Jesús también. Pero el ejemplo del Evangelio del día de hoy nos va a hablar más claramente de lo que queremos darles a entender a ustedes, ¿no? El Evangelio les decía que viene de San Lucas, capítulo 11, versículo del 14 al 23. Y el Evangelio nos dice así: en aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arroja los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán los jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de todos sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús sana a los enfermos, surgen algunas dudas, ¿no? Por ahí, en quienes viven las escenas. Pero al final ellos no tienen más remedios que dar la fe de lo que ha ocurrido. Y quienes antes estaba cojo, ahora anda. Quien estaba ciego, ahora ve, queridos hermanos. Quien estaba paralítico, sigue a Jesús con su camilla a cuestas y regresa a casa sin la ayuda de nadie. Y todos los enfermos curados le dan gloria y gracia a nuestro Señor, salvo los 9 leprosos que no regresaron después de ser sanados, ¿verdad? Cuando Él perdona los pecados, se alza una duda en el corazón de muchos, ¿no? ¿Cómo puede este hombre perdonar los pecados? Se dicen, si solo Dios tiene el poder de hacerlo. ¿Quién le ha dado a él ese poder? Se preguntaba cada uno de ellos. Pero algunos afirman que Dios está con él. Pero el Señor es un hombre santo, lo decían. Y es por eso que él tiene el poder de perdonar. Pero los fariseos y los escribas rechazaban esas afirmaciones, queridos hermanos. ¿Cómo puede haber llegado Dios a la tierra sin habernos dicho nada? Se decían. Estos fariseos sí que no, ¿verdad, hermanos? Ellos tienen el poder del templo según ellos, ¿no? Ellos son los representantes oficiales de Yahvé según ellos, ¿no? Y nadie fuera de su círculo puede actuar en nombre de Dios, según ellos, ¿verdad? Y en el Evangelio de hoy, queridos hermanos, Jesucristo expulsa a un demonio
Una acción que siempre va a dejar ese desconcierto en aquellos que lo rodean. Sobre esos demonios, ¿quién tiene poder? Solamente el diablo por excelencia, es lo que todos sabemos, o sea, el mismo Satanás. ¿Será Jesús un enviado de Satanás? Es lo que se preguntaban los fariseos, ¿no? Pero queridos hermanos, a Jesús cura a los enfermos, perdona los pecados, echa fuera los demonios y Él anuncia el reino. El Hijo de Dios encarnado verdaderamente es Dios y verdaderamente hombre. Y Él ha llegado a la tierra y Él quiere llegar a vivir en el corazón de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y después de expulsar el demonio, queridos hermanos, Jesús sale al paso de los rumores que lo quieren situar, ¿no? Que lo quieren poner en el bando de Satanás, queridos hermanos. Y dice, todo reino en guerra civil va en guerra y se derrumba casa tras casa, ¿no? Y si Satanás está en guerra civil, ¿cómo podrá él mantener su reino? Pero si yo, queridos hermanos, dice él, echo los demonios con el dedo de Dios, entonces quiere decir que el reino de Dios ha llegado aquí a nosotros, les dice, ¿no? Pero ¿qué reino es este? Se preguntan algunos de ellos. Y es el mismo Cristo, queridos hermanos, el Hijo de Dios hecho hombre, quien además de recordarle a Pilatos, mi reino no es de este mundo, y lo encontramos por ahí en otro pasaje, ¿no? El reino de Dios, nos dice él mismo, dentro de ustedes ya está. Y el Señor echa el demonio del pobre hombre que está a sus pies. Y apenas dice que salió el demonio, habló el mudo, dicen, ¿no? El hombre en manos del demonio estaba mudo. No habla, no reconoce a Dios como su creador y su padre. Él no va a dar culto a Dios y no va a adorarlo tampoco. Él rechaza ser hijo de Dios. Y así les pasa a muchos, aún en estos tiempos, que están lejos de Dios. Y no solamente se rompe la relación con Dios, su creador, su padre, su redentor, su salvador. El hombre influido, queridos hermanos, por el demonio, se destroza a sí mismo. Y él pierde esa alegría de ser hijos de Dios. Se queda mudo, porque solamente va a estar pensando en sí mismo y solo habla con sí mismo, en ese egoísmo, en esa miseria que le envuelve. Él no va a amar jamás, porque el hombre cuando no ama enmudece. Si acaso podrá gritar, pero no va a conversar con la gracia de Dios. Y ese dominio nos impulsa a no tener fe en Jesucristo, queridos hermanos. Ese demonio nos susurra al oído para que nosotros comamos del árbol de la ciencia y del mal, si recordamos. Él nos va a tentar para que cambiemos nuestra conciencia limpia por una conciencia sucia y decidamos libremente lo que es bien y mal. Y al final, Él va a querer ocupar ese lugar preferencial en nuestro corazón, como se lo dejó Judas. Ya que Juan nos dice que en ese momento Satanás entró en el corazón de Judas, queridos hermanos. Y debemos decirlo, proclamarlo en verdad. Satanás es un mal pagador. Él siempre nos va a estafar. Nos va a jugar chueco, queridos hermanos. Él es un traidor. El demonio, queridos hermanos, es un mal amigo. Un enemigo que pretende siempre destruir la obra de Dios en nuestro ser, en nuestra misma persona. Así como destruyó
su misma vida. Satanás pensó que sería libre rechazando a Dios y se encontró miserable y odiado por todos. En su odio, el demonio dice al hombre: sé libre, todo vale, no te preocupes, haz lo que quieres, constrúyete a ti mismo. Él sabe muy bien que ese es el mejor camino para destrozar a todo hombre. Esa imagen de semejanza de Dios que nosotros tenemos, con la que Dios Creador y Padre nos ha creado y nos ha dado la vida, queridos hermanos. El Señor al final del Evangelio de hoy, queridos hermanos, Él nos está invitando a la unidad con Él. El que no está conmigo está contra mí, nos dice. El que no recoge conmigo desparrama, nos dice. Él nos invita a pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, a que nosotros abramos nuestro corazón en el sacramento de la reconciliación y que así podamos, queridos hermanos, aposentar en nuestro el reino de Dios verdaderamente. Sí, que podamos darle cabida y darle ese lugar en donde pueda ubicarse por siempre el reino de Dios, queridos hermanos. Porque la misión de Jesús es superar el mal en todas las formas. Y esta es una tarea extraordinaria, claro, que le costará su vida. Pero sabemos muy bien y lo sabemos que Él va a triunfar siempre. Porque la oscuridad no puede vencer la luz. Y Satanás significa adversario, queridos hermanos. Y se refiere a todo lo que está en contra de la bondad de Dios, queridos hermanos. No nos dejemos engañar, queridos hermanos, porque aún cuando así se nos pinte todo el mundo de colores y de gracia, queridos hermanos, tenemos que reconocer verdaderamente que el enemigo es adverso a la gracia de Dios, que nos va a querer ganar de cualquier forma, pero tenemos que abrir el corazón, tenemos que abrir todo nuestro ser y poner el poderío de Dios verdaderamente por encima del poder del mal, queridos hermanos. El Evangelio es claro cuando nos habla el día de hoy. No nos dejemos engañar, porque el enemigo nos pintará a colores la película del futuro, cuando la verdad está en blanco y negro, porque Él solo puede ofrecer la oscuridad. Jesús es la luz verdadero y el camino que nos da la gracia para llevarnos a la vida eterna, que gozaremos en la gracia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un maravilloso resto del día, que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor.